La noche esconde secretos que desafían la lógica. Hoy te traemos 5 historias de terror que te harán dudar de lo que ves y de quienes te rodean. ¿Estás listo para enfrentarlas? Comenzamos, si te atreves. En un pueblo remoto rodeado de colinas, existía una leyenda sobre un pozo abandonado en medio del bosque. Según los ancianos, el pozo no tenía fondo y se decía que quienes se acercaban demasiado escuchaban susurros que los invitaban a mirar dentro. Ninguno de los que lo hicieron había regresado para contar su experiencia. Laura, una fotógrafa amante de lo paranormal, decidió visitar el pozo para documentar la leyenda. Acompañada de su cámara y una linterna, se adentró en el bosque una fría noche de luna llena, ignorando las advertencias de los lugareños. Después de horas caminando, Laura encontró el pozo. Era más grande de lo que había imaginado, con ladrillos antiguos cubiertos de musgo y grietas. El aire a su alrededor era gélido, y un silencio inquietante cubría el lugar. Al acercarse, notó que el interior estaba completamente oscuro, como si absorbiera la luz de su linterna. Sintió un cosquilleo en los oídos y luego lo escuchó, un susurro suave y melódico que decía su nombre. Laura, ven, mira dentro. Asustada, dio un paso atrás, pero su curiosidad pudo más. Se inclinó para tomar una foto con el flash. En el momento en que el destello iluminó el interior, un rostro grotesco apareció fugazmente en la pantalla de su cámara. Ojos blancos, piel arrugada y una sonrisa antinaturalmente ancha. Laura retrocedió, pero su pie resbaló y estuvo a punto de caer. En ese instante, una mano invisible la sujetó por el brazo, empujándola hacia el borde. Desesperada, corrió de vuelta al pueblo, pero algo la siguió. En los días posteriores, Laura comenzó a escuchar susurros en su casa, siempre provenientes de los lugares más oscuros, debajo de la cama, dentro del armario, detrás de los espejos. Cada vez que apagaba las luces, sentía que alguien la observaba. Una noche, mientras revisaba las fotos que tomó en el pozo, encontró una imagen que no recordaba haber capturado. Era ella misma, inclinándose sobre el pozo, pero detrás de ella había una figura alta y delgada con extremidades alargadas que no había visto en el momento. Laura intentó ignorar lo que había ocurrido, pero los susurros se convirtieron en voces, y las voces en gritos. Estos no pedían ayuda, reían, celebraban, como si esperaran algo. Finalmente, incapaz de soportar más, decidió regresar al pozo para enfrentarlo. Al llegar, encontró el pozo más cambiado. Parecía más grande y los ladrillos palpitaban como si estuvieran vivos. Laura, impulsada por una fuerza que no podía explicar, comenzó a descender. Bajó con una cuerda que había llevado consigo, su linterna iluminando las paredes del pozo, que estaban cubiertas de símbolos extraños y antiguos. Mientras descendía, los susurros se hicieron más claros, transformándose en voces múltiples que repetían al unísono. Más profundo, más profundo. Después de lo que parecieron horas, llegó a una cámara subterránea. Allí encontró huesos humanos esparcidos por el suelo y una figura sentada en un trono hecho de cráneos. Era la misma criatura que había visto en su foto, alta, de piel grisácea y ojos completamente blancos. La figura habló con una voz que resonó en su mente. Ahora lo entiendes, Laura. Nunca debiste mirar dentro. Ahora, perteneces al pozo. Laura intentó huir, pero las paredes del pozo comenzaron a cerrarse, como si el lugar estuviera vivo. Sintió que algo la sujetaba por los pies y la arrastraba hacia la oscuridad. Semanas después, los aldeanos encontraron su cámara cerca del pozo, con una sola foto nueva. En ella, se veía a Laura de pie junto a la criatura, ambos con sonrisas idénticamente torcidas. Desde entonces, cada noche en el pueblo, los habitantes reportan escuchar risas provenientes del bosque. Dicen que, si miras fijamente hacia la oscuridad, puedes ver a Laura entre los árboles, invitándote a mirar dentro del pozo. Marcos era un joven periodista apasionado por las historias misteriosas. Una noche, mientras trabajaba en un artículo, su teléfono sonó inesperadamente. Era un número desconocido. Dudó por un momento, pero la curiosidad lo llevó a contestar. «Hola», dijo, pero nadie respondió. En su lugar, escuchó una respiración entrecortada y, finalmente, una voz apagada y distante. «No sigas escribiendo sobre esto. Te estás acercando demasiado». Confundido, Marcos colgó. Pensó que tal vez alguien estaba jugando con él, pero la advertencia lo inquietó. Había estado investigando un caso sin resolver. Un hombre desaparecido hacía una década tras una serie de extrañas coincidencias.
A pesar de la llamada, decidió seguir adelante con su trabajo. Al día siguiente, mientras revisaba archivos antiguos en la biblioteca, notó algo peculiar. En cada fotografía del desaparecido, había una sombra en el fondo. Siempre la misma figura borrosa, observando. Marcos descartó la coincidencia como un truco de luz o un problema en las fotos. Sin embargo, al volver a casa, sintió que alguien lo seguía. Giró varias veces, pero no había nadie. Por la noche, mientras escribía, su computadora se apagó sola. Al encenderla de nuevo, el archivo que estaba editando había desaparecido, reemplazado por un mensaje en la pantalla. Te lo advertimos. Lo más perturbador fue que el mensaje estaba firmado con su propio nombre. Intrigado y asustado, investigó más sobre el hombre desaparecido. Descubrió que antes de desvanecerse, había recibido llamadas desde números desconocidos y reportado sentir que lo vigilaban. Aún más extraño, ambos compartían el mismo cumpleaños, y las descripciones físicas del desaparecido coincidían notablemente con las de Marcos. El periodista sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa noche, mientras revisaba viejos periódicos, encontró una foto que lo dejó paralizado. Era una imagen del hombre desaparecido, pero su rostro era idéntico al suyo. Marcos intentó racionalizarlo. Debe ser un error, un pariente lejano tal vez. Pero no tenía familiares de los que supiera que coincidieran con el caso. Las llamadas continuaron, cada vez más insistentes. En una ocasión, dejó que el contestador automático respondiera. Al reproducir el mensaje, escuchó su propia voz gritando: "No lo hagas, por favor, no lo escribas". Desesperado, acudió a la policía, pero nadie le creyó. "Tal vez trabajas demasiado. Ve a descansar", le dijeron. Sin saber a quién acudir, decidió buscar al último familiar vivo del desaparecido, su anciana madre, una mujer de 90 años que vivía en una silla. Cuando la encontró, la mujer lo miró fijamente, y sus ojos se llenaron de lágrimas. "Sabía que volverías", dijo, "pero no deberías haber investigado. Ahora te sucederá lo mismo". Marcos, confundido, insistió en que no la conocía. La mujer negó con la cabeza y dijo algo que lo hizo temblar. "Eres él, pero no lo recuerdas aún". Antes de que pudiera obtener más respuestas, la mujer sufrió un ataque y murió en ese instante. Marcos regresó a casa sintiéndose atrapado. Decidió revisar una vez más las grabaciones de las llamadas para buscar pistas. Pero mientras escuchaba, notó algo escalofriante. Todas las voces eran suyas, incluso las que sonaban como advertencias. Cuando miró su reflejo en la pantalla de su computadora apagada, vio algo imposible. Su rostro envejecido, con la mirada desquiciada y una expresión de terror. Entonces lo entendió. No había desaparecido nadie más. Él siempre había sido el desaparecido. Había estado atrapado en un ciclo interminable, investigándose a sí mismo y repitiendo la misma historia una y otra vez. Antes de que pudiera procesarlo, su teléfono sonó nuevamente. Con manos temblorosas, contestó. Esta vez, la voz al otro lado era clara y firme. "Ahora es tu turno". La luz de la habitación parpadeó y todo se volvió oscuridad. Marcos nunca volvió a ser visto. Días después, otro periodista encontró su computadora encendida con un archivo abierto. Decía: "No sigas escribiendo sobre esto". Mariana siempre había confiado en su familia. Vivía con sus padres y su hermano menor, Iván, un niño callado y reservado que rara vez se quejaba o pedía algo. Aunque no eran muy cercanos, Mariana lo veía como cualquier hermana mayor, alguien un poco molesto, pero inofensivo. Una noche, mientras cenaban, Iván rompió el silencio habitual. "¿Recuerdas a mi hermano?", preguntó, con los ojos fijos en Mariana. Ella lo miró confundida. "¿De qué hablas? Yo soy tu única hermana". Iván bajó la mirada al plato, como si hubiera dicho algo que no debía. Su madre intervino rápidamente, con una sonrisa nerviosa. "Iván tiene mucha imaginación. No le prestes atención". Mariana no insistió, pero la pregunta de su hermano la dejó inquieta. Esa noche, no podía sacarse la idea de la cabeza. Unos días después, Mariana comenzó a notar cosas extrañas en la casa. Fotografías familiares que siempre había estado aquí ahora parecían diferentes. En una de ellas, de un cumpleaños, Mariana estaba junto a sus padres, pero Iván no aparecía. En su lugar, había otro niño, de cabello oscuro y ojos intensos. Cuando preguntó por la foto, su madre reaccionó nerviosa, diciendo que era un primo lejano que había visitado ese día. Sin embargo,
Mariana sabía que eso no era cierto. Reconocía la habitación y el momento. Ese niño había estado en su vida, pero no podía recordar quién era. Esa misma noche, revisó más fotos antiguas. En muchas de ellas, Iván no aparecía, pero siempre había un lugar vacío en el que parecía faltar alguien. Al observar más detenidamente, notó algo aún más perturbador: sombras que no coincidían con las figuras de la imagen, o manos que aparecían sujetando a alguien que no estaba allí. Una noche, mientras Mariana estaba en su habitación, Iván tocó suavemente la puerta. Entró, con los ojos vidriosos, como si estuviera al borde del llanto. ¿Te acuerdas de él?, preguntó de nuevo. ¿De quién hablas, Iván?, respondió Mariana, ya sintiéndose incómoda. De mi hermano, dijo, mientras comenzaba a temblar. Él siempre estaba aquí, pero ustedes lo olvidaron. Mariana sintió un nudo en el estómago. Iván, no tienes otro hermano. ¿Qué está pasando? Iván se acercó y le susurró algo que la dejó helada. Lo enterraron en el sótano, pero sigue aquí. Decidida a saber la verdad, Mariana esperó a que todos se durmieran y fue al sótano con una linterna. Era un lugar polvoriento y lleno de cajas, pero algo en el aire se sentía diferente, pesado, como si el lugar tuviera vida propia. Mientras revisaba, notó un rincón donde la tierra parecía más suelta, como si alguien hubiera cavado y vuelto a cubrirla. Escarbó con las manos, y después de unos minutos encontró algo que parecía madera, un pequeño ataúd. El miedo casi la paralizó, pero abrió la tapa. Dentro no había un cadáver, sino una vieja muñeca, vestida como un niño. En su pecho, un papel con una sola frase escrita: él siempre ha sido parte de ustedes. Nunca lo olviden. Mariana subió corriendo, asustada, solo para encontrar a sus padres esperándola en la sala, con Iván entre ellos. Ninguno se veía sorprendido. Su madre se acercó, con lágrimas en los ojos, pero con una expresión que mezclaba tristeza y resignación. Te lo advertí, Mariana. Hay cosas que es mejor no recordar. Antes de que pudiera responder, Iván habló con una voz que no era la suya. Era grave, casi gutural. Yo nunca me fui. Los ojos de Iván se tornaron oscuros, como si algo lo hubiera poseído. Mariana retrocedió, aterrada. Su padre, con una frialdad que jamás había mostrado, dijo: él es tu hermano. Siempre lo fue. Lo que viste en el sótano fue un recordatorio, pero ahora él quiere volver. Desde esa noche, todo cambió. Iván comenzó a actuar más extraño. A veces, su voz cambiaba en medio de una frase, o parecía moverse por la casa sin que nadie lo notara. Una noche, Mariana despertó y lo encontró parado junto a su cama, mirándola fijamente. Ahora sí me recuerdas, ¿verdad?, dijo con una sonrisa torcida. Cuando encendió la luz, vio que ya no era Iván. Era el niño de las fotografías, el que había desaparecido de su memoria. Pero algo en su rostro estaba mal. Sus ojos eran huecos, como si no tuviera alma. La familia nunca volvió a hablar del tema. Iván seguía en casa, pero ya no era el mismo. Y Mariana, cada vez que lo veía, se preguntaba si ese niño, ese otro hermano, había regresado para quedarse. Clara era una joven apasionada por las antigüedades. En un viaje a un mercado en un remoto pueblo, encontró un espejo antiguo con un marco tallado a mano, decorado con formas de ojos humanos. El vendedor, un anciano de aspecto demacrado, le dijo que el espejo perteneció a una familia rica que desapareció misteriosamente hace siglos. Intrigada, Clara lo compró y lo llevó a su apartamento, ignorando las advertencias de los locales de que el espejo estaba maldito. La primera noche que Clara instaló el espejo en su sala, empezó a sentir una ligera incomodidad. Siempre que pasaba frente a él, tenía la sensación de que algo en su reflejo no estaba bien. Aunque sus movimientos eran idénticos, sus ojos parecían demasiado vivos, como si otra conciencia habitara detrás del cristal. Una noche, mientras miraba televisión, notó que el reflejo del espejo no mostraba el programa que estaba viendo. En su lugar, las imágenes eran oscuras, con sombras que se movían lentamente en un espacio que no era su sala. Se acercó, perpleja, y tocó la superficie fría del cristal. De repente, sintió un golpe seco en la mano, como si algo desde dentro hubiera intentado sujetarla. Con cada día que pasaba, el espejo mostraba cosas más perturbadoras, reflejos que no coincidían con la realidad, puertas abiertas que estaban cerradas, figuras que pasaban detrás de ella cuando estaba sola, y a veces, un rostro pálido que aparecía brevemente entre las sombras. Una noche, Clara despertó abruptamente a las 3 de la mañana, sintiendo un escalofrío en la nuca. Al mirar hacia el espejo desde su cama, vio su reflejo, pero estaba de pie frente al espejo, mirándola fijamente.
Lo más aterrador fue que ese reflejo sonrió de una manera que Clara nunca había hecho en su vida. Desesperada, intentó deshacerse del espejo. Lo sacó al callejón trasero y lo dejó apoyado contra un muro. Sin embargo, al regresar a su apartamento, lo encontró colgado en su lugar habitual, como si nunca hubiera salido de allí. Clara comenzó a investigar el origen del espejo y descubrió que había pertenecido a una secta que realizaba rituales para atrapar almas humanas. Las leyendas decían que los espíritus atrapados en el cristal buscarían un cuerpo para escapar, tomando el lugar de que los mirara fijamente por demasiado tiempo. Esa misma noche, Clara decidió enfrentarse al espejo. Lo cubrió con una sábana negra y lo golpeó con un martillo, pero el cristal no se rompió. En cambio, escuchó un grito desgarrador proveniente de dentro, y la sábana cayó al suelo, revelando su reflejo, ahora completamente independiente. El reflejo habló: «Has mirado demasiado, ahora me toca a mí salir». Clara sintió una fuerza invisible que la arrastró hacia el espejo. Luchó con todas sus fuerzas, pero su propia imagen era más fuerte. En un último esfuerzo, logró empujar el espejo al suelo, rompiéndolo en pedazos. Sin embargo, no logró escapar del todo. Días después, los amigos de Clara fueron a visitarla, preocupados porque no respondía a sus llamadas. La encontraron sentada en su sala, frente a un espejo nuevo que parecía haber aparecido de la nada. Estaba inmóvil, con una sonrisa macabra en su rostro. Lo más aterrador fue que, al mirar el espejo, vieron su reflejo moverse independientemente de su cuerpo. El reflejo de Clara levantó una mano y les hizo un gesto de despedida. Nadie volvió a ver a Clara, pero cada tanto, los vecinos afirman escuchar risas provenientes de su apartamento, aunque este está vacío desde hace años. Clara y David eran la pareja perfecta. Todos los que los conocían los describían como inseparables, siempre sonrientes y completamente enamorados. Habían comprado juntos una antigua casa en el campo, un lugar alejado y tranquilo donde planeaban construir su futuro. La casa tenía un encanto único, pero también escondía secretos. En una de las paredes de la sala principal había un retrato antiguo que parecía haber sido pintado siglos atrás. Mostraba a una pareja de pie frente a la misma casa, pero con expresiones inquietantes. Ella sonreía de forma siniestra, mientras él miraba directamente al espectador con ojos llenos de desesperación. Clara quiso quitar el retrato desde el primer día, pero David insistió en que debía quedarse. «Es parte de la historia de la casa», decía con una sonrisa, aunque su tono parecía distante. Con el tiempo, Clara comenzó a notar cosas extrañas. El retrato parecía cambiar sutilmente de un día a otro. La mujer del cuadro tenía una sonrisa más amplia, mientras los ojos del hombre se veían más tristes. Una noche, mientras Clara veía televisión sola, escuchó un ruido proveniente de la sala. Al ir a investigar, encontró a David de pie frente al cuadro, inmóvil, con la mirada perdida. «¿Estás bien?», preguntó, tocándole el hombro. David tardó unos segundos en reaccionar, como si estuviera despertando de un sueño. «Sí, solo, estaba pensando», respondió, pero Clara notó que sus manos temblaban. Conforme pasaron los días, David se volvió más distante. Pasaba horas sentado frente al retrato, murmurando cosas que Clara no podía entender. Una noche, lo escuchó claramente decir: «Prometí que volvería». Clara lo enfrentó, pero David negó haber dicho algo. Sin embargo, su actitud se volvía cada vez más extraña. Comenzó a evitarla, a encerrarse en la sala y a dormir poco. Desesperada, Clara decidió investigar la historia de la casa y del retrato. Descubrió que la pareja del cuadro había vivido allí hace más de 100 años. Según las leyendas locales, el hombre había intentado abandonar a su esposa, pero ella, obsesionada con él, había hecho un pacto oscuro para que nunca pudiera dejarla. Después de su muerte, se decía que sus espíritus quedaron atrapados en el retrato, obligados a repetir su tormento eternamente. Una madrugada, Clara despertó sobresaltada. Sentía que alguien la observaba. Cuando abrió los ojos, vio a David parado junto a la cama, mirándola fijamente. Su rostro estaba pálido y sus ojos eran extrañamente brillantes. «Tienes que irte, Clara», dijo con voz apagada. «¿Qué estás diciendo? Ella me quiere solo a mí. No dejará que sigas aquí». Antes de que pudiera responder, David salió de la habitación. Clara, aterrorizada, lo siguió hasta la sala. Lo encontró parado frente al cuadro, hablando con la mujer del retrato como si estuviera vivo. «Ya estoy contigo», decía David. «No necesito a nadie más». Clara intentó sacarlo de la casa, pero David no reaccionaba. Fue entonces cuando notó algo aterrador. Los rostros en el retrato habían cambiado. Ahora,
La mujer sonreía con satisfacción, y el hombre, que antes estaba en el cuadro, había desaparecido. Miró a David, y su corazón se detuvo. Su rostro comenzaba a perder color, sus ojos se volvían vacíos, como si algo lo estuviera consumiendo lentamente. Desesperada, Clara agarró un cuchillo y destrozó el lugar. Pero en lugar de liberarse, un grito ensordecedor en casa. David cayó al suelo sin vida. En los días siguientes, Clara intentó seguir adelante, pero algo en la casa no estaba bien. Una noche, al entrar en la sala, encontró un nuevo retrato colgado en la pared. Esta vez, ella estaba en el lugar de la mujer, con una sonrisa macabra. David, con ojos llenos de tristeza, estaba de pie junto a ella. Y ahí lo tienes, 5 historias que seguro te dejaron pensando. Si te atreves a escuchar más, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo relato. Comparte este video con tus amigos si quieres que ellos también vivan el terror. Hasta la próxima, si te atreves a regresar.